iglesia. Buenos días, amigos que nos visitan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tu hermano Juan hace ratito estuvo hablando de la Santa Cena, sobre la unidad de la iglesia. En los tiempos de oraciones, de peticiones y de acción de gracias, siempre pedimos por la unidad de la iglesia. Y hoy vamos a ver ese tema, hermanos. Hoy vamos a ver la parte práctica para mantener la unidad de la iglesia. Hoy les daré 6 cosas que debemos hacer para mantener esa unidad. Primero que nada, les pido a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. ¿Lo tienen? Amén. La voy a leer completa. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera no tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más, que aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos,
Te damos gracias, Señor, por tu permitirnos venir un día más a aprender de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, oh Dios, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestros sentidos para escuchar tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento tuyo de bendición para tu iglesia. Y que no se quede, oh Dios, solamente en la teoría, sino en la práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta carta a Filemón es la carta más breve que el apóstol Pablo haya escrito a cualquier persona y la carta más personal, una epístola privada del hermano Filemón. Y en resumen, un pequeño resumen, hermanos. Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo Filemón. Dice la palabra que Pablo pagaría todo lo que si él le algún daño o hizo algún pago, no sabemos. Pero dice que Filemón quizás, algunos dicen que Filemón quizás se llevó algunas cosas, se robó algunas pertenencias de Onésimo se robó algunas pertenencias de Filemón. No sabemos. Onésimo llegó a Roma y allí creyó en la promesa del Señor Jesucristo. Fue salvo mediante el ministerio de Pablo. Pablo escribe esta carta para solicitar a Filemón, un hombre rico, miembro de la iglesia de Colossos, que perdone a Onésimo y lo reciba como un hermano en Cristo. Esta carta, hermanos, fue escrita durante el primer arresto de Pablo en Roma. Y aquí podemos ver el amor, el perdón, el reconocimiento de un hermano. Y como le dije anteriormente, hoy les daré 6 cosas que debemos hacer para mantener la iglesia unida. Y la primera cosa que debemos hacer, hermanos, es que debemos amar incondicionalmente a nuestros hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice así: Filemón, siempre doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica esta generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. En esta parte, hermanos, podemos ver al apóstol Pablo dar gracias a Dios por Filemón, por esa fe en el Señor Jesucristo y ese amor que le tenía a sus hermanos en la iglesia. El hecho de que Pablo haya ido a hablar de este amor y esta fe es una señal de la reputación o del testimonio de Filemón, que era muy bueno y que su vida era un claro ejemplo de lo que es amar a Dios y a los demás. De igual manera, hermanos, nosotros como creyentes debemos buscar vivir una vida que refleje ese amor y esa fe hacia Dios y hacia los demás. Para que a través de esa vida otros puedan conocer al Señor. Este principio, hermanos, donde podemos encontrar el mensaje más profundo que hay detrás de la palabra de Pablo a Filemón. El amor y la fe son fundamentales para el crecimiento y el cambio en nuestras vidas.
Y como cristianos, debemos tratar de aplicar estos principios cada día. Debemos cultivar estos valores para amar y ayudar al prójimo. Así como lo hizo Filemón y como nos muestra el Señor Jesús en su vida terrenal. En la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos, hermanos, del amor como una característica distintiva de nosotros los cristianos, nos referimos a un amor que va más allá del mero afecto o de aprecio. El amor que Dios espera de nosotros es un amor que se da sin condiciones, que no espera nada a cambio y que es capaz de perdonar incluso las ofensas más grandes. Este amor solo puede venir de Dios, pues es Él quien nos muestra cómo amar de esta manera. El amar, hermanos, es un mandato divino. Mira lo que dice Juan, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandato, hermanos. Tenemos que amar al hermano. Ese mandamiento de amar unos a otros es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, el amor que Jesús nos llama a mostrar es un amor sacrificial y no basado en nuestras emociones. Este tipo de amor que Jesús mostró al morir en la cruz por nuestro pecado, ese es el amor que Cristo quiere que tengamos. En este sentido, hermanos, el amor y la fe que Pablo reconoce en Filemón son lazos que unen a toda la comunidad cristiana. Ese amor y fe nos permite ver más allá de la apariencia de las personas, sin importar lo que hayan hecho. El amor y la fe deben ser base para perdonar y reconciliarnos con los demás, así como lo hizo Filemón con Onésimo. Lo que nos lleva al tercer punto, y es que el segundo punto, lo que debemos hacer es que debemos perdonar e interceder por nuestros hermanos. Versículo del 8 al 12 dice: por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mas bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero en Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí podemos ver, hermano, el apóstol Pablo intercediendo por Onésimo, para que Filemón lo reciba como un hermano amado en Cristo. Además de pedirle a Filemón que reciba a Onésimo de vuelta en su hogar, Pablo estaba haciendo una petición importante que requería la generosidad y la compasión de Filemón. Esto nos enseña, hermanos, la importancia del perdón y la reconciliación en nuestras relaciones personales. Aunque Onésimo había cometido un error al escaparse de ese hogar, Pablo estaba dispuesto a intervenir en su nombre
y solicitar que se le perdonara. Muchas veces en la vida podemos sentirnos ofendidos por las acciones y el comportamiento de otras personas. Y en lugar a veces de perdonar y amar, preferimos guardar rencor y alejarnos. Pero la verdad, hermanos, es que el perdón no solo beneficia a la otra persona, sino que también es una carga que podemos quitar de nuestro corazón al liberar la amargura en la que estábamos sumergidos. Esta carta, hermanos, es un poderoso recordatorio de que el amor trasciende la barrera del pasado al pedirle a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo. Pablo no solo aboga por la libertad física, sino también nos invita a abrir nuestros corazones al perdón. En un mundo donde la justicia puede a veces sentirse pesada. Se nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la capacidad de ver a los demás como hermanos, dignos de compasión y de una segunda oportunidad. Que nunca olvidemos, hermanos, que este acto de generosidad, por pequeño que sea, resuena eternamente en el tejido de nuestras relaciones. Debemos ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores como seguidores de Cristo. Debemos tratar a los demás de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros, perdonándonos y amándonos incondicionalmente. Pero sabemos, hermanos, que esto puede ser difícil en momentos de conflicto y de dolor. Pero podemos cultivar esos valores en nuestras vidas diarias. Al optar por vivir una vida de amor, servicio, compasión y misericordia, estaremos construyendo relaciones más saludables y armoniosas y construyendo un mundo mejor y más justo. Efesios 4:32, la Nueva Versión Internacional, dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con los otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero ¿cuántas veces podemos perdonar al hermano? A veces dicen: yo estoy cansado de perdonarlo, sí. Pero la palabra de Dios no dice eso, hermanos. El libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, el apóstol Pedro se le acerca a Jesús diciéndole: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Siempre escuchamos, hermanos, una palabrita que muchos dicen, a veces no creyentes y a veces lo he escuchado en hermanos cristianos: que le perdone Dios, que yo no tengo que perdonarle nada. Usted está equivocado, hermano. Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 6, versículos 14 y 15, sobre el perdón. Dice así: porque si os perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Nos debemos perdonar, hermanos. Ese ego del ser humano de no querer perdonar o de pedir perdón no debe estar en nuestra iglesia. Si usted ve a ese hermano que se acerca a usted con la confianza de decirle: hermano, lo que usted dijo me hizo sentir mal,
Pídale perdón, hermano, eso no le va a quitar nada. La palabra dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Hay que pedir perdón, hermanos. Y hay que perdonar también. La tercera cosa, bueno, ya viendo las dos anteriores, de que debemos amar al hermano incondicionalmente, debemos perdonar e interceder por esos hermanos. Y la tercera cosa que debemos hacer es que debemos reconocer el valor de los demás. Versículo 13 al 14 dice: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Aquí podemos ver, hermano, el apóstol reconociendo el valor que tenía Onésimo para trabajar en la obra del Señor. Él estaba dispuesto a retenerlo para que siguiera ayudando. Y eso, hermanos, es un ejemplo de que como creyentes debemos reconocer el valor de los demás. Al considerar ese deseo de Pablo de retener a Onésimo, somos recordados del profundo amor que debe unirnos como hermanos en Cristo. Este versículo, hermanos, nos desafía a cultivar esas relaciones basadas en el apoyo mutuo y a la dedicación del servicio del Evangelio, mostrando que el verdadero compañerismo se manifiesta en la disposición de compartir el peso de los desafíos y la alegría y la fe. Que cada uno de nosotros, al igual que Pablo, esté dispuesto a abrazar a nuestros hermanos. Y como debemos apoyarnos mutuamente en nuestras adversidades. Aquí nos invita, hermano, a examinar nuestra propia dedicación y entrega al Evangelio. Yo le quiero hacer dos preguntas. ¿Tenemos el mismo corazón que Pablo? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificio por la causa de Cristo? Iglesia, es un reto que debemos considerar. Debemos renunciar a esas comodidades que tenemos, amistades, deseos personales, y cumplir nuestro llamado divino. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, la Nueva Versión Internacional, dice: traten a los demás tal y como quiere que ellos los traten a ustedes. Cuarta cosa que debemos hacer, hermanos, y es que debemos mantener la humildad. Dice así, versículos 15 y 17, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aquí, hermanos, el apóstol está pidiendo a Onésimo que no lo reciba como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. De este texto, aparte, podemos aprender que aunque tengamos una mejor posición económica, académica, o una posición de liderazgo en la iglesia, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos el mismo valor.
Aquí nos habla de la conexión que tenemos a través de nuestro amor por Dios. La fe se extiende más allá de las barreras sociales y culturales. Nos une como hermanos y hermanas en Cristo, independientemente de nuestra nacionalidad, género, color de piel o cualquier otra característica superficial. Esta unidad, hermanos, es la que nos permite ver la humanidad en los demás y responder con amor. A esas personas que se creen superiores a los demás se les llama altivos de corazón. La importancia, hermanos, de no ser altivos es que debemos mantener una actitud humilde en todo momento, sin importar nuestra posición social o económica. La humildad nos permite aprender y crecer en nuestras relaciones, permitiéndonos reconocer nuestras propias limitaciones y aceptando las diferencias que podamos tener con los demás. Iglesia, no solo debemos mantener una actitud humilde, sino también que debemos esforzarnos por asociarnos con aquellos que también lo son. La humildad, hermanos, es contagiosa. Y estar en contacto con personas que la practican nos ayudará a desarrollar nuestra propia vida. Además de asumir una actitud de humildad, también nos permitirá acercarnos a aquellos que tienen menos recursos o que se encuentran en una situación difícil, ofreciéndoles nuestra ayuda y apoyo. Romanos 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. He visto, hermanos, muchas veces, hermanos, que a veces quizás se le acercan con la confianza de decirle a otro hermano: estoy pasando por una situación, hermano, necesito ayuda. Y lo que oigo es: hermano, yo voy a orar por usted. Hermano, usted no sabe si usted puede, si usted tiene, usted puede ser la bendición de ese hermano. Está bien orar, pero si Dios puede bendecirle a través de usted, como decía, siempre dice el hermano Marino, sáqueselo de los bolsillos y ayude a ese hermano. Entonces debemos ser humildes. En la vida cotidiana es común encontrar personas que se sienten superiores a los demás, que creen que merecen un trato especial y que valoran más sus propios intereses que los de los demás. A estas personas, hermanas, se les llama, como le dije ahorita, altiva de espíritu. Y pueden parecer exitosas en algunos aspectos de la vida, pero a largo plazo, hermanos, están destinadas a caer en humillación. Por otro lado, la humildad es una virtud que permite a las personas reconocer sus limitaciones, ser tolerante con los demás, valorar al prójimo y estar dispuestas a tener una actitud abierta y aprender de esa persona. La humildad, hermano, no significa que debemos renunciar a la autoestima o a la confianza en sí mismo, sino reconocer que todos somos seres imperfectos y que por ende necesitamos la ayuda de los demás y de la gracia divina para crecer y alcanzar nuestros objetivos. Proverbios 29-23 dice, en la Nueva Versión Internacional dice: el altivo será humillado, pero el humilde será exaltado. La humildad, hermano, no se trata de una virtud social o personal, sino que también es parte integral del camino hacia Dios. La arrogancia y la vanidad pueden alejarnos de la presencia divina, mientras que la humildad y la compasión nos acerca más a Él y nos permite experimentar ese amor y ese perdón.
Nuestro Señor Jesucristo fue un modelo de humildad, porque su ejemplo es una guía para nosotros los creyentes que desean seguir el camino que Él propuso. En el Evangelio se puede encontrar una gran cantidad de enseñanza acerca de la humildad, como por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Quinta cosa que debemos hacer es que debemos ayudar a nuestros hermanos. Versículos 18 y 20. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esta parte, hermano, destaca la disposición de Pablo de pagar ese daño de deuda que Onésimo le haya causado a Filemón en el pasado. Dice la palabra, si en algo se te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es un acto, hermano, de generosidad y de amor y una llamada a la reconciliación entre hermanos. A veces Dios nos pone, como estaba diciendo ahorita, situaciones en las que podemos ayudar a esos hermanos, pero lamentablemente nos hacemos ajenos a esa situación y damos la espalda. Así no, hermanos. El perdón y la reconciliación deben ser practicados en lugar de buscar venganza o reparación. Pablo era amoroso, perdonador y generoso. Él toma ese daño o la deuda en sí mismo y le pide a su amigo Filemón que también ejerza esa gracia y el amor de Cristo hacia Onésimo. Así como Pablo, hermanos, estamos llamados a ser puente que ofrece perdón y reconciliación. Nos invita a dejar atrás rencores y mirar a los demás como hermanos, recordando que todos llevamos en el corazón las cicatrices de nuestras decisiones. Reflexionemos sobre cómo podemos ser agentes de amor en un mundo que necesita tanto de él. Sexta y última cosa que debemos hacer, hermanos, es que debemos obedecer a nuestros líderes. Versículo 21. Pablo escribe, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En primer lugar, hermanos, es importante entender que Pablo no estaba tratando de manipular a Filemón. Él no estaba diciendo esa palabra para hacer que Filemón sintiera culpabilidad o vergüenza. Al contrario, en cambio, le estaba expresando su fe en el carácter virtuoso de Filemón. Y Pablo sabía que Filemón era un hombre piadoso y obediente y confiaba en que iba a hacer lo correcto en esa situación. Los líderes están llamados a velar por el cuidado y el bienestar de la iglesia. Y debemos, como iglesia, estar sujetos a ellos. La importancia de sujetarnos a nuestros líderes es que ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esta frase nos invita, hermanos, a reflexionar acerca de la actitud hacia los líderes religiosos y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, debemos entender que los líderes son importantes en la comunidad cristiana, ya que lideran y guían a los fieles
en un camino espiritual. Su trabajo, hermano, no es fácil, ¿eh? Y tiene una gran responsabilidad de velar por el bienestar de cada uno de sus seguidores. Por lo tanto, cuando el versículo nos pide que obedezcamos y nos sujetemos a ello, lo hace con el fin de ayudarnos a tener una vida espiritual más plena y satisfactoria. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente nos beneficiará a ustedes. Es importante, hermano, destacar que sujetarse no significa resignarse a seguir ciegamente un líder. Si ese líder no está siguiendo la palabra del Señor, pues no estamos sujetos a seguirlo. Pero siempre es importante, hermanos, recordar que la fe en Dios está por encima de cualquier líder religioso y que es nuestra responsabilidad el buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Reconocer y honrar a los líderes espirituales es esencial para un funcionamiento saludable de la iglesia. Cuando se honra a estos líderes, se fortalece su confianza y su dedicación, lo que le inspira para seguir sirviendo y ayudando a la comunidad. Además, cuando se le aprecia y se le reconoce, se fomenta una relación interpersonal y se promueve el trabajo en equipo. Reconocer y honrar a los líderes espirituales, que a menudo, hermanos, se pasa por alto en las comunidades cristianas. Sin embargo, es fundamental para una iglesia fuerte y sana. Al poner en el lugar de nuestros líderes, podemos ver la importancia y el cuidado y el reconocimiento que ellos necesitan. Además, debemos recordar que todos somos parte de un cuerpo de Cristo. Y que honrar a estos líderes espirituales es honrar a nuestra comunidad en conjunto. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice, en la Nueva Versión Internacional: hermanos, le pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en una etapa donde estamos practicando el pecado y ese líder nos llama a la atención, nos sentimos ofendidos. A veces nos vamos de la iglesia, no vuelvo más. Pero usted tiene que reconocer, hermano, que usted está en pecado. Pedir perdón. Arrepentirse de ese comportamiento para que la comunión con Dios se restablezca. Esta carta a Filemón es un ejemplo grande de amor, de perdón, de reconciliación, de reconocimiento. Y como creyentes, hermanos, debemos aplicarlo en nuestra vida. No debemos dejarlo solamente en la teoría, sino pasarlo a la práctica. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos, a ti nos entregamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Que tu palabra haya llegado a los corazones de tu iglesia, Señor. Y que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos a ser perdonadores, amorosos, reconciliadores,
reconocedores de los demás y a ser obedientes, Señor, en todo lo que tú mandas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.